Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Amén. Dice así la palabra: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Bueno, vemos esta parte, vamos a destacar el valor, la estima, a los que presiden, dice, a los que están dirigiendo la obra. Vemos, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los dirigen en el Señor, y que los tengáis en mucha estima por causa, dice, y estima y amor por causa de su obra. La obra, primeramente tenemos que entender que estos están dedicados enteramente a la obra del Señor, como en el tiempo de los sacerdotes, de los levitas, estaban consagrados para la obra en el templo de Dios. Ahora, en este tiempo sabemos que los que predican están dedicados enteramente a la predicación, enteramente a la obra, enteramente a atender a los hermanos. Y como dice, tener en valor, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si lo llevamos a Proverbios, capítulo 30 creo que está, cuando dice, y habla de la mujer virtuosa, dice que su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Entonces eso es tener en valor, en alto, ¿no? Cuidar esas vidas, porque son las que presiden, las que dirigen, para que a nosotros nos vaya bien en todo el tiempo, para que también en momentos complicados sus consejos nos sirvan, para que en momentos en que estamos atormentados también su oración por nuestra vida sea escuchada. Y ¿por qué no decirlo? Cuando estamos en conflictos también recibimos ayuda de parte de estas vidas que están dirigiendo. Esto me lleva a 1 Corintios 16, 15. 1 Corintios 16, 15. Aquí había una familia. Y dice 16, 15 de 1 de Corintios. Hermanos, ya sabe que la familia de Estéfana, y dice, es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Vemos, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Vemos acá, os ruego que sujetéis, esta parte, a personas como ellos. Y en este caso, la familia de Estéfana, como dice acá la palabra, fueron los primeros convertidos. Y esos convertidos, a su vez, fueron los que fueron predicando a otros para que se conviertan otros. Dicen, son las primicias o los primeros de Acaya, y ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, cuando dice, ya sabéis que la familia de Estéfana, entonces acá lo podemos llevar también, que ya saben quiénes están en el servicio predicando la palabra del Señor. Y dice acá la palabra, ellos se han dedicado al servicio de la obra. Y esto es lo que tenemos que sacar de este versículo. Si no hay hermanos como estos dedicados completamente a la obra, ¿quién va a predicar para guiarnos espiritualmente cuando estamos mal, cuando estamos atormentados, cuando estamos desesperados, en esos momentos complicados, en esos momentos delicados, como muchas veces se predicó? Porque si una alma no está dedicada completamente, va a estar con los afanes de esta vida. Y si vos estás con los afanes de esta vida, por ejemplo, trabajando, y estás atormentado, ¿cómo te va a libertar otro que también esté en el afán con las preocupaciones de esta vida? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que las familias que se dedican o las personas que se dedican enteramente al servicio, esos son dignos de respeto, dignos de honra, dignos de sujeción. Y dice acá la palabra, ruego que os sujetéis a personas como esta. La sujeción a las personas, en este caso, que les guían, que les predican. Y dice acá en el 17, me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato y de Acaico, porque ellos han suplido vuestra
ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Vemos, reconocer lo que quiere decir es respetar, honrar a esas personas que se dedican enteramente a la obra del Señor y mayormente, como dice, en predicar, porque ellos son los que están dejando su vida en la obra del Señor. Cuando digo su vida, es que están dejando su vida, su tiempo, su piel, toda su persona. Están renunciando a muchas cosas que le gustaría tener, que le gustaría hacer, pero sin embargo saben que primero está la obra del Señor. Entonces se están dedicando, y cuando digo a la obra del Señor, es al servicio de los santos, es a tu vida, a mi vida, a la vida de todos los hermanos acá en la comunidad. Y eso es valorable porque no cualquiera lo hace, no cualquiera se va a interesar por otra persona. Y esto me lleva a Hebreos 13, 16. Hebreos capítulo 13, verso 16. Hebreos 13, 16. Dice acá la palabra: y no se olviden de hacer el bien ni de compartir con los que tienen, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Este versículo, esta versión la que yo tengo. Estos son los sacrificios que le agradan al Señor. Compartir. Y bueno, acá quería tocar un poquito la ayuda, ¿no? El brindar, el respetar también el bienestar del pastor, el bienestar de los hermanos. Y como dicen, no se olviden de compartir con los que tienen necesidad, dice. Estos sacrificios le agradan al Señor. Y me daba a entender, por la palabra, de nada sirve pedir perdón cuando se presenta la necesidad y uno se hace el desentendido. Entonces ahí me hacía acordar muchas cosas que ha acontecido en el pasado y tal vez ahora en el presente, porque se escuchan casos, pero en el pasado que muchos se hicieron el desentendido con la obra del Señor, en el sentido de no colaborar, no ayudar. Y ahí me ponía a pensar, ¿no? Como muchas veces la iglesia es fría, desagradecida, desentendida con los necesitados. Y cuando digo, uno se entiende cuando ¿qué? Cuando pierde la presencia del Señor. Cuando uno está insensible, o falto de quebrantamiento, falto de arrepentimiento, ya no le importa hacer la obra del buen samaritano, ayudar, compartir con los necesitados. Todos los casos que voy oyendo, o algunos que voy oyendo, no quiero ayudar más. Simplemente esa palabra utilizan, no quiero ayudar más. Ya está insensible el corazón, hay un desentendimiento de la necesidad en la obra del Señor. Y como dice acá la palabra 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, obedeced y sujetaos, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría. Esta es la parte que quería explicar, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho, dice, no es provechoso. Y vos fíjate que muchas veces el pastor, ¿por qué está malhumorado? ¿Por qué? Porque no hay una ayuda, no hay un brindarse en la necesidad. Muchas veces, uno se hace el desentendido. Entonces, todo el tiempo el pastor está malhumorado. ¿Por qué? ¿Es de provecho para la grey? No. ¿Es de provecho para el pastor? Tampoco. Entonces dice, sujetaos para que lo hagan con alegría. Y cuando nos sujetamos, cuando respetamos al pastor, cuando nos vamos humillando, cuando vamos ayudando a la obra, no solamente económicamente, sino estoy diciendo en el servicio que hay acá a los santos, en la ayuda, en la limpieza, en la cocina, en lo que fuere, esto sería de provecho, porque cuando uno se va sujetando, justamente le saca un dolor de cabeza al pastor, una preocupación menos. Y si el pastor está todo el tiempo malhumorado, eso es lo que tendríamos que
empezar a rever nosotros para adentro, a meditar nuestra condición para pedir perdón. ¿Yo soy de tropiezo? ¿Qué hago para que el pastor esté malhumorado? Entonces ahí es cuando tengo que empezar a analizar, y si encuentro cosas como esta, pedir perdón, confesar mis pecados, confesar que estoy siendo de tropiezo, que me hago el desentendido o la desentendida. Y en este caso, esto me llevaba a 1 Timoteo 5, 17 y 18, 5, 17 y 18. Dice así la palabra del Señor: los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Dignos de doble honor. ¿Cómo lo toman ustedes, dignos de doble honor, aparte del respeto? Bueno, 5.18 te da pie a interpretar correctamente la palabra. Dice así: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, para que lo entiendas, 5.17, cuando dice digno de doble honor, en otra versión te lo aclara bastante. Dice, respetados y bien remunerados, apreciados y recompensados. O sea, dice, merece que se le pague el doble, digno de doble honor. Entonces ahí es cuando tenemos que meditar si realmente la necesidad de los pastores o de la iglesia o de este lugar están cubiertas para cumplir la palabra, porque si yo digo que soy buen cristiano, que me porto bien, que estoy haciendo bien las cosas, debo cumplir con la palabra, debo ver cómo está la situación. Y como dice acá, pues la Escritura lo dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces decía yo que también con las ofrendas está el reconocimiento del pastor, con lo económico, con los bienes. Y si no lo hacemos, o si no se hace, es porque no está reconociendo el trabajo del pastor o no está reconociendo al pastor. Y justamente ahí actúa la incredulidad. Por lo tanto, uno no puede ser bendecido cuando no reconoce al pastor, porque en la palabra mismo pone jerarquía y dice, sujetaos a los pastores, dice la palabra. Y si yo no me sujeto, estoy en rebeldía, estoy en incumplimiento de la palabra del Señor, y por lo tanto no voy a ser bendecido. Y bendecido no significa solamente lo económico, sino a ver cómo estoy espiritualmente. Si realmente me siento paz, siento tranquilidad, estoy libre, me siento cómodo en la casa de Dios, se me abre el entendimiento de la palabra. Hay un montón de cosas que podemos decir por bendición. Y entonces me ponía a meditar que si realmente, acá yo ponía esta pregunta: ¿usted sabe si el pastor pasa necesidad? ¿Le pregunta si le hace falta ayuda económica? ¿Le pide al Señor que le muestre la necesidad de su pastor? Porque muchas veces el pastor no habla, o la pastora no habla. Pero sin embargo, no le hacemos la pregunta al Señor. Pensamos que simplemente viene la bendición, pero si yo no estoy aportando, puede haber otras personas como yo que no estén aportando en la necesidad o no estén viendo la necesidad, y digo, a veces económica, a veces en el tema laboral, a veces en el tema del trabajo. Y acá vamos a caer en una cosa, porque tal vez ahora no estén entendiendo mucho sobre el tema, pero vamos a entrar de a poquito y va a ser corto igual la prédica, pero acá hay mucho que estuve meditando, muchas cosas que han pasado. Segunda de Timoteo 2.6. Segunda de Timoteo 2.6. Y cada uno va a meditar en su conciencia. Seguramente a cada uno va a verse reflejado en esto. Y yo creo que hoy van a ir a apoyar la cabeza en la almohada, reflexionando a dónde estoy fallando. Porque acá hay un poquito para todos. Dice así. Segunda de Timoteo 2.6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El labrador que trabaja. Esta es la versión que había sacado. Debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y muchas veces pensamos que primeramente yo, después yo, y algún día, pero no de mi persona, sino de otro, por intermedio de otra persona,
el pastor va a ser bendecido. Y tal vez uno le aconseja al pastor o le diga al pastor, ¿viste que te dijo? Como dicen mucho, y muchos me lo han dicho, ¿viste que te dije que te tenés que humillar nomás y el Señor te iba a bendecir? Pero si uno lo tiene, ¿por qué no lo hace? Entonces, ahí está que esto justamente es lo que va a traer bendición para nuestra vida. Pero la bendición se la lleva a otro, porque muchas veces no hacemos lo desentendido. Y por eso también muchas veces uno está atormentado. Cuando empieza a renegar, cuando se empieza a hacer el desentendido, cuando empieza a mirar para otro lado. ¿Por qué? Es bueno que lo ayuden al pastor, pero yo no lo voy a ayudar. Ese es el tema. Yo no le voy a dar. Y cuando lo aconsejo por la palabra, digo, humíllese, que el Señor va a responder, el Señor va a hacer la obra. Pero yo tengo con los bolsillos llenos y no lo estoy haciendo. Esto lo dice en Juan también, cuando nombra que si un hermano viene con necesidad y está con su estómago vacío y le dice, vete en paz, y se va con el estómago vacío, ¿de qué sirve? Entonces, vemos que en la necesidad donde tenemos que ayudar. Por ejemplo, si un hermano está necesitado de comida, aparte de darle la palabra, ¿qué tenemos que darle también? La comida. Porque es el problema puntual por lo que tenemos que dar solución. Pero a veces parece que no lo entendemos eso. Entonces, sí, le doy la palabra, total no me cuesta en mi bolsillo. Y no estoy viendo mi necesidad. La necesidad de los demás. No estoy viendo la necesidad de hacer la obra del buen samaritano. Y por eso muchas veces uno recibe tormento. Por eso muchas veces no le cierra. ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me siento atormentado? Si yo voy a la palabra y la palabra no me toca y la palabra no me hace esto y todo se quebranta, pero yo no. Es porque hay un desacuerdo ahí. Hay una falta de visión, una falta de entendimiento, que no estamos ayudando. Dice, el labrador que trabaja debe ser el primero que trabaja. ¿Y quién tiene que recibir primero la ayuda? El pastor. Es el primero. O sea, como dice en la palabra del Señor, dar los diezmos, ¿no? Esa parte de la palabra, diezmos y ofrendas, ¿a quién le pertenece? A la obra del Señor. Por lo tanto, le pertenecía a los sacerdotes. En tiempos antiguos, ¿qué pasaba? Se plantaba, se sembraba y traían todas las primicias, los diezmos, los primeros frutos, primeramente para la casa de Dios, el templo. De manera que no le faltaba a nadie y se repartía según la necesidad de cada sacerdote, de cada levita. Ahí se repartía para que se mantenga. Y esto parece que no lo estamos entendiendo. Primero voy a ver si pago esto, lo otro, que está bien, las cuentas están. Todo, pero no me estoy fijando. Y no estoy hablando de impuestos, tampoco vamos a sacar los impuestos. Porque eso es una necesidad que uno lo debe hacer. Pero después me empiezo a ver qué me falta, qué me puedo comprar. Y la verdad que estaría lindo comprarme el 5.º par de zapatillas, el 10.º calzoncillo, por decir algo. Y entonces empezamos a ver cosas, vemos que nos sobra la plata y empezamos a ver cosas que tal vez ni necesitemos. Pero primero tratemos de gastar la plata y después, si me sobra, doy para la obra. O doy la plata que es del Señor. Como dice acá la palabra, en Malaquías también le dice que está, vosotros me habéis robado todo. ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestro diezmo y ofrenda. Esa es la parte del Señor. Esa es la parte que no nos pertenece, pero gastamos la plata del Señor en nuestros apetitos carnales. ¿Cómo dice la palabra? Codiciáis, arde de envidia, dice. Pedid para vuestros deleites, querés gastar. Entonces eso está en Santiago. Y vemos que así también muchas veces nos fijamos a ver en qué podemos gastar. ¿A dónde podemos meter esa plata que vamos a recibir, que vamos a ganar? Y la obra del Señor nunca se nos pasa. Nunca se nos pasa la necesidad que hay en la obra del Señor. Que hay mucha todavía, porque esto no se terminó. Vemos que la otra vez se compraron las sillas. Y bueno, hay que pagar, no sé si fueran por tarjeta, cómo fue el tema, pero falta más silla, lógico. ¿Y de dónde va a salir? La colaboración entre hermanos, como dice, para compartir con el que tiene necesidad. Y en este caso, la necesidad está apuntando a la obra. Y como dice acá, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y había notado que una de las cosas que traen la culpa en la mente de uno
es acordarse de no haber brindado ayuda al pastor cuando estaba necesitado. Y esto lo voy a llevar al tiempo de mi mamá. Al tiempo de mi mamá, porque ustedes saben que con mi papá fue difícil llevar esta hora adelante. Y mientras muchos dormían y después cuando se despertaban comían, mientras tanto mi mamá no dormía, lo tenía que atender de noche a Cardoso la mayoría de las veces. Y parece que algunos tal vez habrán brindado esa ayuda, pero otros, como vieron que ese hermano o ese hermano ayudaba, ya pasaron a hacerse los desentendidos cuando en realidad tenían que suplir un día uno, otro día otro, para que también pueda predicar la palabra de Dios, para que pueda estar más descansada la sierva de Dios, para que tenga más revelaciones, porque te estaba alimentando espiritualmente. Y es injusto, hermano, que 24 horas esté despierta la persona prácticamente sin descanso, con atención a la gente, todo el tiempo, todos los días predicando, y a la noche estar despierta para atenderlo, en este caso a su marido, ¿no? Yo creo que son cosas injustas y que debemos meditar que son todas esas cosas las que traen culpa. Claro, ahora no sirve de nada llorar cuando la persona ya no está, porque eso debemos hacerlo en vida, hermano. Esas ayudas, cuando se presenta la ocasión, ahí tiene que estar la ayuda. Siempre el mismo egoísmo, que me ayuden, pero yo no quiero ayudar. Entonces, no nos ponemos en lugar del otro, y entonces ahí justamente caben partes de culpa para cada uno de nosotros. Y en 1 Timoteo 5:16, 1 Timoteo 5:16, dice así la palabra: si algún creyente o si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vemos. A ver, otra, y acá me parece que caímos unos varios. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga. Me ponía a pensar, ¿no? No solamente para los que estamos acá presentes, los que van a ver esta prédica. ¿Cuántas veces se dejaron parientes acá en la iglesia? Desentendiéndose, ¿no? Desentendiéndose, ¿por qué digo? Porque la responsabilidad, primeramente, según la palabra acá, no la tiene la iglesia. Porque si vos tenés parientes viudas, y esto implica, tenés hijos rebeldes, con vicios, lo que fuere, el problema que fuere, ¿quién lo tiene que atender? Lo tiene que atender sus parientes, dice acá la palabra. Viudas acá, pero viuda implica que no tiene ayuda, porque la viuda se compara en ese tiempo con que no tenía sostén del marido, ni tal vez los hijos. Pero dice, si tiene pariente, dice, hijos, hermanos, lo que fuere, dice, que la mantenga. ¿Y cuántas veces se tiraron acá? Yo vuelvo a repetir esta pregunta. Parecía que la responsabilidad la tenía la iglesia cuando dice que la iglesia no sea grabada con esta responsabilidad. Y la responsabilidad de la iglesia no, o sea, la iglesia no tiene responsabilidad de mantener a ningún pariente cuando vos lo podés hacer, cuando otro lo puede hacer, cuando tiene pariente. Y yo no estoy hablando de esos que no tienen nada, porque esos que no tienen nada, como dice acá, para que tengan lo suficiente para las que en verdad lo son. Entonces, ese que no tiene una mano, un pariente que le dé la mano, entonces, este sí debería ser ayudado. Pero, ¿cuántas veces, hermano, de tanta gente que se trajo, después pasó a haber necesidad también? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había gente que realmente no era necesidad. Y muchas veces, yo digo, ¿no? A ver, ¿cuántas veces se trajeron amigos también?
Fueron a la calle, tal vez a hacer su trabajo, o tal vez no, pero trajeron amigos desconocidos, etc. Entonces ahí vamos a la iglesia, total, tenemos para dormir, te van a dar de comer. Claro, es fácil hacer caridad con la plata de la iglesia. Entonces eso se debería destinar para las cosas que realmente se necesitan. Pero ¿lo hicimos o no se hizo en tiempo de la sierva? ¿Cuántos vinieron? Que querían tirar los parientes, no porque están mal de la cabeza, a la iglesia. No porque drogadito, a la iglesia, toda la iglesia. Y no es así. Amigo, vamos a vivir en la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero tenían para sostenerse, tenían casa, pero buscaron este lugar por la comodidad. Y bueno, y eso es un movimiento raro, porque la palabra lo vuelve a repetir acá, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. Ahí está el tema, hermano. Siempre hablamos con dirección sabia hacia la guerra, y es una guerra que tal vez no la discernimos, no nos hemos dado cuenta. Personas tras personas caían, y lo único que traían era necesidad, impuestos, no digo falta de comida porque había abundancia, pero muchas veces hasta multas por causa de personas que no deberían estar en este lugar. Digo también, ¿no? Porque estas cosas pasó en el tiempo de mi mamá. Y nunca se ha dicho, no se le ha dicho nada, no se le echó en cara nada, pero muchas veces uno se olvida, ¿no? Cuando está duro, cuando no quiere hablar, no quiere ayudar, no se acuerda cómo vino, no se acuerda a quién le dio una mano. También otras personas que, ustedes saben los fines de semana cómo nos reunimos, había gente que tal vez venía de más lejos. ¿Y cuántos fines de semana toda esa plata que se recibía tal vez en la ayuda, en los diezmos, se destinaba para qué? Para la comida de esos hermanos, para que puedan escuchar la palabra? Entonces esas cosas no se tienen en cuenta muchas veces. O sea, parece que todo pone uno y después la responsabilidad toda es de la iglesia. Y ahí es cuando se endurece el corazón de uno, ¿no? Porque reflexiona y medita mal, por un corazón malicioso, medita mal y entonces se le va enfriando el corazón y no quiere ayudar. A ver, domingos. ¿Cuántos domingos se ha compartido acá se ha puesto a la mesa? No teniendo la obligación de nada, de dar de comer a nadie, digo, y esto no lo hablo por mezquindad. Digo, y vamos a ponerlo bien esto en contexto. Una cosa es compartir con los necesitados y otra cosa es aprovecharse cuando tenés. Y muchas veces se lo toma por costumbre eso. Total, en la iglesia hay. Total, en la iglesia paga. A ver, y anotaba también esto, porque todos tenemos que ponerlo en la bolsa. Algunos en verdad lo hacen para que su pariente se sienta cómodo, porque es verdad, vamos a quedarnos a comer, lo invitan, pero para que se sienta cómodo, tome confianza, escuche la palabra. Pero hay que tomar conciencia de todo esto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Una cosa que tome confianza y después esta persona, lógicamente, seguramente va a aportar, seguramente va a ayudar, seguramente le va a ser consciente a su pariente o lo que fuere, ¿no? Para que no incurra solamente en los gastos de la iglesia. Porque, como dice acá, una cosa es ayudar a los necesitados, a las viudas que en realidad lo son. Y otras, cuando tienen pariente, la obligación es de quién, de pariente. Entonces, muchos se han aprovechado de estas situaciones y entonces nos sentamos, mesa 40, mesa de 50, y así no se podía tampoco progresar en el tema de la terminación de la casa de Dios, porque eran muchos los gastos innecesarios y muchos se han hecho lo desentendido. ¿Cuántas veces, hermano? Han traído, y no solamente los que están presentes, digo afuera, hermanas,
que han dicho, hay una iglesia, me trajeron una vez un brujo de Constitución, y así, lugares, porque lo encontraron en la calle, nomás le tenían lástima, y bueno, vamos a llevarlo a la iglesia. Pero no, esa no es la obra de Dios, no se maneja así. Uno tiene que orar, le tiene que guiar el Señor, y por supuesto, muchas veces han entrado hasta macumberos sin necesidad para arruinar la casa de Dios. Entonces, toda esa falta de discernimiento, porque faltó conocimiento de la palabra o no se meditó, es la que muchas veces se paga las consecuencias. A ver, anotaba también que la pastora, en este caso mi mamá, estoy hablando del tiempo de mi mamá, la pastora siempre te brindó la palabra sin interés alguno, porque vos no tenías nada, esta es la parte, ¿no? Sin interés. Viniste con una mano atrás y otra adelante y te predicó igual. No te estaba mirando como con un signo peso, a ver cuánto me va a dar, cuánto me va a aportar. ¿Sí, en qué condición vinieron la mayoría? Sin nada, sin trabajo, muchos drogadictos, perdidos, sin posibilidad de salir adelante. ¿Qué le podías aportar? Sin embargo, te predicó, oró por vos, se preocupó, te dio un techo, te dio una ducha y todo, ¿no? Y ahora cuando uno tiene, en el primer desacuerdo, se olvida de quién le dio una mano, o dónde se le dio una mano, y que si no fuera por esa persona no estaría bendecido. Muchas veces le quieren manejar el diezmo, la ofrenda, a los pastores. Ese es el tema también. Ese es el tema. Si aporto, yo quiero que hagan esto, esto y esto. No, eso no está escrito en la palabra. Eso lo dirige el Señor y rinde cuenta el dirigente, el pastor, con el Señor. Como una vez le mostró a un hermano que le daba a mi mamá y le decía que si mi mamá lo prende fuego, a él no le tiene que interesar esto. No le tiene que interesar. Entonces lo maneja según la necesidad, según el discernimiento, pero a veces queremos manejar nosotros la plata de Dios cuando no pertenece, porque tampoco es nuestra plata, sino que es la plata de Dios. Y meditaba en esto, que muchas veces uno se cansa rápido de ayudar. Cuando la pastora, con la ayuda, con su ayuda, fue incansable. Ustedes saben bien la dedicación de mi mamá, en sus tiempos que casi no dormía, pero sin embargo siempre estaba presta para brindarle servicio, un consejo, una palabra, ¿no? Y acá cabe una pregunta, porque muchas veces uno dice, me parece que me están viviendo. Y bueno, así cabe, si se pone el pastor o la pastora en esa forma de pensar, ¿qué pensaría la pastora con su malicia? Me parece que se están aprovechando. Ahí está el tema. Cada uno piense lo que quiera, pero yo tengo que meditar qué mano me dieron y por qué soy lo que soy hoy. Es porque tuvo un arranque inicial, y ese arranque inicial es el más importante que todo. Porque hoy decís, bueno, pero yo ya pagué todos mis deudas. No, no pagaste. No pagaste nunca y nunca vas a tener con qué pagar. ¿Por qué? Porque sin ese arranque inicial, sin la bendición inicial, sin el aporte inicial de los siervos, de la sierva, entonces no estarías en ese lugar. No estaría en ese lugar. Y ahí está el tema, hermano, de cómo debemos preguntarnos. Y dice, a ver, otra cosa que escucho muy frecuentemente, escucho esto. Presten atención acá estamos, en la palabra. Muchas veces se dice, bueno, no tenés, jodete. Y se dice, seguramente es porque no te humillás. Eso está mal también. Porque, a ver, antes por lo menos había un respeto, uno no lo decía, no lo manifestaba, pero ahora abiertamente ya escucho, jodete. Y esa es la triste condición de la iglesia, hermano, porque ya entró el pensamiento de malicia, no te dio el Señor, jodete, ¿por qué no te humillaste? Entonces, eso justamente es maldad, es tropiezo para las demás almas. Pero bien queremos que nos ayuden cuando no tenemos, pero cuando no tiene el otro, jodete. Esas palabras ya ni tendrían que estar en el vocabulario del creyente. La maldad, hermano,
la maldad que uno tiene. Y eso es contagioso, hermano. Y veo que se van contagiando, se van contagiando, se van contagiando. ¿Y qué pasa? Hay venganza uno contra otro, hay división, hay murmuración, hay pelea. ¿Pero por qué causa? Por la maldad, es decir, jodete. Seguramente porque no te humillas. Y eso es jugar con la palabra del Señor. Pero digo, esto como se fue acrecentando, porque uno lo puede pensar. De ahí a manifestarlo, a decirlo, ya hay un gran paso. Y eso es porque creció el pecado. Y dice en Proverbios 3:9, el último versículo, Proverbios 3:9, dice así la palabra, Proverbios 3:9. Dice así la palabra, este es el versículo que había nombrado anteriormente: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra con todos tus bienes, todos tus bienes. Entonces cualquier tipo de ayuda que podamos brindar, a veces no es económica, es verdad, a veces uno no tiene, pero comparte otras cosas. Y en lo que podamos compartir, tenés que honrar. Honra a Jehová con todos tus bienes. Y cuando estás honrando al pastor, o al lugar, a la iglesia, a la causa, estás honrando también al Señor. Honra con todos tus bienes. ¿Qué dijo David? ¿Quién soy yo y este pueblo para ofrecer cosas semejantes? Pero parece que no están aprovechando. Parece que se están aprovechando de nosotros, pues cuando no es así, hermano. Es la plata de Dios. ¿Por quién hiciste la riqueza? Dice, yo levanté, hice, con la fuerza de mis lomos esto, dice el versículo. ¿Pero qué dice? Cuando en realidad fuiste bendecido, construiste casa por mi causa, dice Jehová. Él te dio la salud, Él te dio la fuerza para hacer riqueza, la habilidad para tener lo que tenés. Pero parece que como que uno lo hace. Y si Él te saca la salud, Él te saca la habilidad, como se tocó la otra vez, Él te saca el de caer en gracia a otra persona, el patrón te echa. Muchas veces puedes ser un buen trabajador, pero el patrón no te quiere, te persigue. No le caes en gracia, entonces, afuera. Entonces, eso tenemos que meditar, el que todo lo que conseguimos es por causa del Señor. Y por causa del Señor, cuando digo por causa del Señor es porque te están dirigiendo espiritualmente. Cuando hay un conocimiento de la palabra, porque están orando por tu vida, porque te están aconsejando por la palabra. Y parece que lo conseguís vos solo. Pero digo más, uno, por más que tenga plata o lo que fuere, digo, en lo económico, porque se estaba tocando este tema. ¿Por qué muchas veces no tiene paz? Por más que consiga lo económico. ¿Por qué no tiene paz? Si tuviera lo económico tendría que tener paz, pero sin embargo no lo tiene. Y parece que si te roban lo económico te atormentás, o se aprovechan de vos, ya estás renegando, porque amás ese dinero, pero sin embargo no te trae paz. Lo mezquinás, pero le estás robando a Dios, como dice acá. Honra a Jehová con todos tus bienes, dice acá la palabra. Con todos tus bienes. Después uno se pregunta por qué las cosas no salen como uno pretende o está atormentado. ¿Por qué tu mente está turbada? ¿Hay queja? ¿No querés ayudar? ¿No te das cuenta de la condición que veniste? ¿No te das cuenta que nadie te dijo nada del plato de comida? Que pasaron a veces años y estabas tirado sin hacer nada, haciendo todo mal. Sin embargo, la comida estuvo, la oración estuvo, la palabra estuvo, el techo estuvo, el agua caliente estuvo todo. Pero sin embargo, yo quiero dirigir porque estoy en desacuerdo. Y si la pastora hubiera estado en desacuerdo con vos, te ponían en patita en la calle, ¿qué podía decir? Sin embargo, no te lo puso, porque fueron años en que te estuvo esperando pacientemente. Y eso no lo comprendemos a veces, ni entra en la cabeza. Ni entra en la cabeza. Vamos a ponerlo en contexto de una operación. Si vos no salías adelante de esa operación, es muerte, ¿no? Ponele que saliste adelante de esa operación y después te fue todo bien económicamente, familiarmente, pero si en esa operación inicial no te hubiera salido bien, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera estado para conseguir todo lo otro? No. Bueno, así también. Si vos
no hubiera tenido un inicio acá, en este lugar, con las cosas del Señor, olvídate, hermano. Olvídate. Olvídate que iba a conseguir todo lo que conseguiste. O si sos un poquito una persona con 2 dedos de frente, es por causa de la palabra. O si no, ¿a dónde estaría? Uno que si tiene vicio, ¿a dónde estaría? Estaría jalando, hermano. Estaría tirado en medio de la villa. ¿A dónde? ¿Comprando a dónde? Allá en la Tablada, 11-14, a donde fuere, hermano. Y eso uno no se da ni cuenta. ¿Cómo estuvo en la condición, hermano, haciendo desastres, peleando, discutiendo, drogándose, cuando perdió un poco de la presencia del Señor? Destrucción familiar. Las vergüenzas que le hace pasar a tu familia. Pero sin embargo eso no se tiene en cuenta. ¿Y quién oró otra vez por vos? ¿Quién te dio la palabra? ¿Dónde acudiste en tu tormento, en tu desesperación? Aunque sea un colchón. Cuando ponía al costado del colchón tus pares de zapatillas, ahí te acostabas, hasta que conseguiste trabajo, hasta que saliste adelante, no te acordás nada. Y eso es el desagradecido. Esa es la iglesia fría e insensible. No me acuerdo dónde salí. Eso es lo peor que le puede pasar. Cuando uno olvida de dónde salió, ahí desvaloriza todo. Es como tener una familia con un origen y después cuando está en sus anchas, bendecido, dice, no lo conozco. Te olvidas de tus raíces, te olvidas de tus parientes, te olvidas de quién te dio la vida. Bueno, más o menos así, corre por ese lado, hermano. Un corazón desagradecido de muchos. Y digo acá, ¿no? Cuando dice la palabra, honra con todos tus bienes. Y esto me lleva a Malaquías 3:8, cuando dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando tenemos la posibilidad, porque tal vez ustedes no pueden, no digo todos, pero no pueden ayudar espiritualmente, porque no están preparados, pero económicamente sí. Y ahí es cuando no quieren ayudar. Entonces, justamente ahí estamos robando también al Señor. Porque esta es la parte que le pertenece al Señor. Te da el trabajo para ayudar, no para que te lo gaste en tu gusto, para que empieces a juzgar, no me gusta este hermano, no me gusta que lo mantiene a esto, no me gusta cómo maneja esto, lo otro, entonces yo no ayudo más. Y te lo metes en el bolsillo. Le estás robando a Dios, porque eso no te pertenece. Eso es de Dios. Diezmo, ofrenda, como dice acá la palabra, la ayuda con lo que puedas aportar es porque te lo está dando el Señor. Entonces, eso justamente tenemos que meditar, porque acá mucho le pasan, mucho le ha pasado. Y digo, no, a ver, no lo estoy nombrando por usted, pero gente de afuera son 3 personas que aportan. 3 personas. ¿Cuánta gente hay? 3 personas. Y no son conscientes, y vienen, y muchas veces quieren, te puedo traer a mi primo, te puedo traer a esta persona, te puedo traer. No se dan cuenta que es gastos. No se dan cuenta que falta más aporte, más ayuda, o sea, ayuda, es la plata, la casa, es la plata y la casa del Señor, las dos cosas. Y todo esto lleva plata. Todo esto lleva un gasto importante económicamente. Y esto me parece que muchos, tal vez, que lo vean en este video, se van a sentir identificados en el tema, que mucho tiempo vinieron, comieron, no se le dijo nada, vinieron, trajeron parientes, no se le dijo nada, multitud muchas veces, porque, a ver, yo puedo ayudar con mi diezmo de ofrenda, pero ponele que mi familia, soy de una familia numerosa, y tengo 7, 8 criaturas o 7, 8 familiares al lado. Yo le puedo dar, ¿está bien? ¿No? Pero 8 personas no creo que nos cubre ni un diezmo ni una ofrenda. Y ahí está el tema, eso no se toma conciencia. Parece que nos están aprovechando, que nos están robando, cuando en realidad es al revés, hermano. En realidad es al revés. Y es triste, hermano, no ver la condición. Yo cuento una cosa, siempre me quedó y me lo hicieron consciente. Me lo hizo consciente un primo, cuando le contaba la situación, quejándome de una tía, y me lo dijo bien. Ellos no tienen la obligación de mantenerte. Son tus tíos, sí. Pero vos tenés de edad, podías trabajar, tenías manos. No tienen la obligación. Y
Cuando yo todavía no entendía esto, había viajado por segunda vez, me recibieron, como siempre, pero me acuerdo que estaban mal económicamente y yo pensaba que me querían aprovechar y mi tía me dijo, andá a comprar, y me dio tanta plata, comprar un paquete de sal más, no me acuerdo qué, y vine y le traje la plata y le dije, no me alcanzó la sal, y yo iba a viajar y tenía para comprar. Y yo me acuerdo que mi tío estaba en la mesa con la comida, no me dijo nada. Y no le llevé la sal. Y eso es una situación que me duele, que me siento culpable hoy. Esas cosas son desagradecidas. ¿Cuántas veces me dieron de comer, hermano? ¿Cuántas veces? Y yo no le quise poner, ¿cuánto sale una bolsa de sal? Nada. No le quise poner una bolsa de sal. Cuando me dieron la plata, pero tenía que poner un poquito así. No me la dieron. Entonces, esas cosas debemos meditar, hermano. Debemos meditar porque son las cosas que después nos van a traer tormento, nos hacen hacer malas personas, nos hacen hacer mezquinos y desagradecidos. ¿De dónde nos dieron una mano una vez? Meditemos nuestra condición, respetemos a nuestros pastores, como dice acá la palabra, honrémoslos y con todos los bienes también. Eso es también respetar. Ayudar a la obra, ayudar al pastor, sacar una preocupación y que en lugar de preocuparse por mantener este lugar, que haya, como dice, en la casa del Señor haya abundancia. Me acuerdo de un pastor peruano, cuando él estuvo acá un tiempito, él agarraba su coche viejo, iba al supermercado y traía. Dice, no tiene que estar, la casa del Señor tiene que estar con abundancia, decía. Y traía un montón de mercadería para compartir. No le importaba despojarse. Eso creo que tendría que ser la actitud de todos los creyentes que están aquí. De todos los creyentes, de todos los hijos de Dios, la actitud para que en la casa del Señor haya abundancia. Y la única preocupación del pastor tiene que ser no en pagar impuestos, no en que no le alcanza la plata, en cubrir necesidad, en qué vamos a comer mañana. Eso debería estar suplido. La única preocupación debería ser preparar la palabra del Señor, la obra del Señor, que el estudio esté enfocado en la palabra, nada más. Esa es la única preocupación. Y entonces ahí es cuando los demás tienen que entrar en acción, los hermanos, como colaboradores en la iglesia, ayudando desde el lugar que pueden, con los bienes que tienen, con el dinero que tienen, para suplir la necesidad. Y no estamos hablando de lujo, estamos hablando simplemente de poder tener para comer, de poder tener para mantener este lugar. No estamos hablando de tener lujo, ni ustedes saben mi condición. Mi condición no es lujo, mi condición es que yo tengo una bicicleta, no tengo un auto. Y ni me interesa tampoco. Si algún día me lo dan, me lo dará. Pero la preocupación es mantener este lugar. Eso es lo primario y después el Señor sabrá. Amén. Hasta acá la palabra. Amén.